Continuamos en Argumentos, seguimos conversando con Richel Briceño, quien es miembro del movimiento político Unidos por la Dignidad. Además, ella es licenciada en Educación, mención Filosofía por la UCAD, abogada, activista política, exmiembro de la Subcomisión de Asuntos LGBTI de la actual Asamblea Nacional. Bueno, en fin, ha venido también realizando un trabajo político en distintos movimientos, partidos, recientemente estuvo en redes, ahora... bueno, desde hace un tiempo para acá se han venido organizando en torno a este movimiento político Unidos por la Dignidad, que cuando nacen, recuerdo que estuvieron en este programa hace unos meses atrás, pues nos comentaban de la necesidad de unir diferentes visiones, venían de diferentes partidos políticos, colores, posturas, pero que querían un movimiento diferente donde el tema de la integración, del respeto por la diversidad se ha tomado en cuenta. El respeto por quien piense diferente para en medio de esa diversidad encontrar puntos de vista enriquecedores que puedan aportar soluciones, que finalmente es lo que quiere la gente. Nosotros, de hecho, inscribimos o solicitamos el nombre ante el Consejo Nacional Electoral y todavía a esta fecha no hemos tenido respuesta. Pero digamos, ese modus operandi del Consejo Nacional Electoral se ha aplicado con todos los movimientos o las organizaciones con fines políticos en los últimos años. Así que eso no nos ha detenido para organizarnos a lo interno y en todos los estados del país. Eso no ha sido una limitación. Nosotros mantenemos la naturaleza y el espíritu del Movimiento Unidos por la Dignidad porque cuando lo pensamos con la integración, con el respeto, con la inclusión, con la justicia, con la dignidad como elementos fundamentales de este movimiento. Y ha sido tan así que fíjate que la doctora Tamara Adrián no hubiera podido ser candidata en ningún partido tradicional existente. ¿Por qué? Bueno, porque el machismo y la misoginia transversaliza los movimientos políticos de este país. Y es tan así que los mejores ejemplos lo tenemos en la misma María Corina Machado y Delsa Solórzano, quienes son candidatas desde sus partidos políticos propios. No hubieran podido ser candidatas ni desde PJ, ni de BP, de ningún partido político. Y bueno, lo mismo está sucediendo con Tamara Adrián desde Unidos por la Dignidad, porque lo que viene es precisamente a restablecer a las personas más allá de las etiquetas, más allá de si tú eres mujer, si tú eres trans, si aquella persona es afrodescendiente, si aquella persona es una persona con discapacidad o es indígena. Es decir, dar la oportunidad a distintas personas de ser ellas y de tener, digamos, incidencia en lo público. Lograr esa incidencia política, ¿cuáles serían esas estrategias para lograrlo? Cuando ustedes han mencionado que se han enfrentado a diferentes dificultades para por lo menos tener acción en partidos políticos tradicionales. Buscaron formas, sin embargo aún tienen retos. Buscamos formas, tenemos retos por delante. Primero, derribar prejuicios. El mismo prejuicio que hay hacia la mujer muchas veces lo hay también hacia las personas con discapacidad y las hay sobre las personas afrodescendientes y las hay sobre las personas LGBTI. Pero yo creo que la mejor forma de educar al país es con el ejemplo. Y la doctora Tamara Adrián tiene más de 20 años de carrera política y que ha estado al frente de todas las crisis que ha vivido este país durante tantos años. Fue diputada de la Asamblea Nacional. Ahora, en medio de esas etiquetas, pues también dentro de la oposición hay quienes piensan que es un error esta elección primaria de otros partidos políticos de la oposición. ¿Les costó a ustedes llegar dentro de su movimiento a un consenso o tenían la claridad de que era necesario medirse en esta primaria? Tuvimos muchos meses pensando cuáles iban a ser nuestras acciones futuras y decidimos adentrarnos, digamos, dentro del proceso de primaria porque dentro de los procesos democráticos es así. Significa, no es que el consenso no se pueda dar, sino que si tienes que elegir entre el consenso y las bases, debes elegir y consultar a las bases. Y eso es precisamente lo que nosotros estamos intentando hacer dentro del proceso de primaria. Entender que es la ciudadanía la que va a elegir a un posible líder para el 2024-2025. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué va a pasar con ese sector que dice que no va a la primaria? Ese sector se le respeta su posición, por supuesto. Ahora, la elección que ellos hagan no tiene la legitimidad que va a tener quien salga elegido de la primaria, porque la primaria se supone que es una consulta al país, es una consulta al pueblo, no una consulta entre macoya. Es una consulta abierta. Es una consulta lo más abierta posible. A la población. Lo más abiertas posibles entendiendo las grandes limitaciones que tiene la primaria, porque no te voy a decir, sin el Consejo Nacional Electoral es difícil alcanzar, es difícil alcanzar determinados espacios. ¿Qué va a pasar en Amazonas? ¿Qué va a pasar en Deltamacuro? Digamos, ¿qué va a pasar en los pueblos más alejados de la ciudad? ¿Y cómo actúa allí el activismo o la participación ciudadana de los miembros de los partidos políticos? Precisamente por eso es que la Comisión Técnica Electoral de primaria está ahora estableciendo un mapa
precisamente de centros de Claro. votación, de cantidad de mesas por centro de votación, para poder llegar a la mayor cantidad de gente. ¿Se va a lograr al 100%? Es imposible, eso hay que hablarlo con claridad. Pero esperamos tener una participación significativa de ciudadanas y ciudadanos. Ahora, las personas que han decidido no participar en la primaria, se les respeta totalmente, ¿no? Sin embargo, hay que entender Ustedes que, tienen sus argumentos para estar por dentro de supuesto. este proceso. Ahora, hay que entender que el más favorecido con que las primarias no se den es el gobierno nacional. Al gobierno nacional le da culillo, y me perdonan la expresión, pero es verdad, que la unidad se dé dentro de la oposición. Y ellos van a jugar a todo. Van a dar todo por el todo para que esa unidad no sea posible. Ahora, dentro de esta elección primaria, como hablábamos, tiene grandes retos con la movilización, sin el apoyo técnico del CNE. Vimos lo complejo que es un proceso electoral, incluso de menor alcance, con las elecciones en la Universidad Central de Venezuela y el fallo que tuvieron en aquella primera vuelta que no se pudo dar. Entonces, ya por ahí tienen muchos factores que tomar en cuenta. Además, también habían otros sectores de la oposición que no participaron porque no los dejaron participar cuando hablamos de la Alianza Democrática. Entonces, ¿cómo en medio de este escenario llamar a la población y decirles que vayan a participar, que crean en un proyecto unitario, cuando, bueno, se escuchan tantas cosas y la gente, más allá de este tema político, muchas veces no tiene tiempo ni siquiera de entrar en detalle de todo este acontecimiento porque Sí. tienen que estar en la cola de la gasolina, llegar a la casa corriendo cuando llegó el agua para lavar los platos y la comida, cómo resuelvo los útiles escolares que ya se acabó un año y viene el otro. En fin, las familias están en tantos problemas que cómo hacen los políticos para que su mensaje para para capturar y atraerlos, capturar ¿no? a esta Sí. población que está en un proceso de desafección política. Claro. Ese es el término. Bueno, no me Sí. interesa la política. ¿Cómo conquistamos entonces ahora nuevos espacios o cómo reconquistamos a los ciudadanos venezolanos para que participen políticamente? Efectivamente es un reto que tenemos que, poder superar de aquí al año 2024, porque bueno, estas son unas elecciones internas. Suponemos que la participación puede alcanzar los 2 millones de votos y serían ya unas primarias exitosas. Pero la idea es que la gente se reencuentre con el camino político y que la gente se reencuentre con el voto. Y celebramos, en lo particular, celebramos pues que las personas quieran ir al proceso de primaria, a una elección, porque eso significa que se abandona la ruta de la abstención que tanto daño le ha hecho al país y que de una u otra forma ha contribuido a que las personas se desinteresen de la política, Sí. y es lo que está pasando. Ahora, tú acabas de decir, de dar unos elementos que también hacen que haya una desconexión con la política, como la crisis que estamos viviendo. Claro. Si yo tengo que ver y solucionar cómo voy a comer el día de hoy, no tengo oportunidad para plantearme la crisis del país. Si yo tengo que ver cómo voy a surtir de la gasolina de mi carro y tengo que pasar 4, 5 horas, 24 horas en una cola, ¿cómo yo me voy a plantear entonces el tema político del país? Es difícil, es complicado y es un gran reto que tenemos que superar en los próximos, meses. Y cómo darle la respuesta también a la población que está viviendo ese sentimiento que algunos califican como de desesperanza aprendida, donde bueno, me voy alejando de la política. Bueno, la política está en todas partes, pero tienen que resolver sus problemas más básicos. Por supuesto, pero ¿cómo lo hacemos si efectivamente nada ayuda? Porque ni desde el gobierno nacional se quiere, o sea, ni al mismo gobierno nacional le conviene que esta crisis sea superada, porque significaría que entonces las personas pueden colocar su foco de atención en otros temas. Bueno, por eso es importante también la educación, la formación y crear un sentido crítico en la población para incentivar esa participación ciudadana. Tenemos que ir a una pausa. Richel Briceño nos acompaña. Sus preguntas y sus comentarios déjelo a través de nuestras cuentas en redes sociales, @argumentosgb en Instagram, @argumentos_gb en Twitter, y ya regresamos.